Si te cuesta trabajo el álgebra, quédate porque hoy vamos a ver las operaciones fundamentales para poder introducirte a tu clase de álgebra 2. Hola chicos y chicas, soy la maestra Lili Rojas. Para comenzar vamos a platicar acerca de la jerarquía de operaciones. Hay que entender que cuando tú hablas de álgebra tienes que saber que las operaciones tienen un orden y que no importa que no tengan signos de agrupación, siempre vamos a regirnos por este orden. El orden de estas operaciones van a ser exponentes y radicales como primera operación que tú vayas a realizar. Después tienes que realizar las multiplicaciones y divisiones y por último las sumas y restas. Así como las operaciones tienen orden, también los signos de agrupación. Los signos de agrupación, el primero que hay que hacer es el de los paréntesis, después las llaves y por último los corchetes. La siguiente operación que vamos a revisar es acerca de los términos semejantes. Los términos semejantes se refieren a que cuando nosotros tengamos una expresión algebraica o algo algebraico que sumar o restar, tenemos que fijarnos que sean términos semejantes. Los términos semejantes significan que nuestra letra o nuestra literal, que también se le llama literales, sea exactamente la misma. Es decir, si es una A, pues que siempre sea una A, si es una B, que sea una B. Si tengo A y B, que sean A y B. En este caso tengo dos que son X. Y también tiene que ser igual en el exponente. Eso significa que la X cúbica tenga que ser juntada con otra X cúbica. Tenemos que juntar manzanas con manzanas, peras con peras, como si fueran frutas, ¿no? Pero de la misma no podemos hacer un cóctel de frutas. Entonces es muy importante entender que nosotros nos tenemos que fijar en la letra y en el exponente, no en el número. El número no importa realmente. Nosotros nos tenemos que fijar solo en la letra y en el exponente. Para que entendamos a qué nos referimos con los términos semejantes, cuando sumamos y cuando restamos, junto las X cúbicas con las X cúbicas, que por ejemplo aquí si sumo 4 más 3 pues me da 7, junto las X cuadradas con las X cuadradas, aquí 1 menos 3 me da menos 2, y las otras pues no tienen términos semejantes, por tanto no hay ninguna operación que hacer. Como siguiente situación vamos a tener que es una expresión y una ecuación. Una expresión y una ecuación son diferentes cosas. Hay que entender y recordar que las expresiones algebraicas están compuestas por nuestros coeficientes, nuestras literales y los exponentes, y pueden estar compuestas por más de una sola expresión, pueden ser varias, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el monomio, los binomios, los trinomios, los polinomios, pero cuando está acompañado de un igual y de un cero, entonces se convierte en una ecuación. Hay que recordar que las ecuaciones y las expresiones no son lo mismo, ¿ok? Si yo solo escribo un 7, estoy hablando de una expresión. Si yo estoy escribiendo 7 es igual a X, entonces yo ya tengo una ecuación. No necesariamente tiene que estar igualado a un 0, puede estar igualado a otra expresión. Eso significa una ecuación. Una ecuación son dos expresiones algebraicas igualadas. Forzosamente tiene que estar el igual. Si tú observas un igual y tienes otra cosa a un lado, entonces ya estamos hablando de una ecuación. Por tanto, las ecuaciones nos conducen al teorema fundamental del álgebra. Si no lo viste en tu anterior curso, no te preocupes. Esta puede ser la primera vez que lo veas y es importante porque esto nos da el panorama de qué significa el álgebra. El álgebra entonces va a revisar lo que son las ecuaciones. Recuerden que entonces una igualdad es un sinónimo de una ecuación. No nada más revisa las ecuaciones, revisa también otras cosas, pero después vamos a platicar de ello. Las ecuaciones entonces nos dan un teorema. Cuando hablamos de teoremas, acuérdense un poquito de cosas como el teorema de Pitágoras y cosas así. Los teoremas son preposiciones matemáticas, es decir, una oración matemática que tú estás diciendo que sabes que es verdad, pero que además se puede demostrar. En este caso, este teorema se puede demostrar y después lo vamos a ver. Aquí la cuestión es que el teorema fundamental del álgebra nos dice que de acuerdo a la ecuación que nosotros tengamos, al grado de la ecuación, nosotros vamos a tener el número de raíces que pueden existir.
Cuando hablamos de raíces, estamos hablando de un sinónimo que es las soluciones de dicha ecuación. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, si yo tengo una ecuación que de pronto, no sé, es una ecuación cúbica, significa que mi grado es el 3 porque es el exponente mayor de la ecuación. Y si yo tengo un grado 3, significa que entonces tengo 3 raíces, por tanto son 3 soluciones. Esas 3 soluciones o 3 raíces pueden ser de diferentes tipos de números, pueden ser de los reales, pueden ser los números complejos completos, es decir, un real más un imaginario, o puede ser un imaginario, ¿ok? Pero aquí la cuestión es que no te dice cuál tipo de raíz es, solo te dice que tienes ese número de raíces, ese número de soluciones. Si yo tuviera una ecuación de grado 5, significa que yo tengo 5 soluciones. Si yo tengo una ecuación de grado 6, entonces tengo 6 soluciones y así sucesivamente. Esto es bien importante porque el teorema fundamental del álgebra, que después lo vamos a retomar y vamos a platicar de él muchas veces durante el curso, tiene que quedar muy claro. El número de raíces va otorgado a la ecuación de acuerdo al exponente mayor que nosotros tengamos en dicha ecuación. Vamos con el siguiente. El siguiente es las reglas de los exponentes. Las reglas de los exponentes pues son reglas muy conocidas. Al final del curso se lo tienen que haber aprendido de memoria, pero si al inicio del curso no te lo aprendes de memoria no pasa absolutamente nada. Lo que puedes hacer es simplemente apuntarlas ahorita y ponerlo en un formulario. Con el paso del tiempo y con el paso de hacer los ejercicios, pues te vas a tener que aprender de memoria esas reglas. Estas reglas de los exponentes nos dicen que si yo tengo dos bases que sean la misma literal, pero que tienen diferentes exponentes y que se están multiplicando, entonces los exponentes se suman. Y en el caso de que yo tenga una base que está elevada a otro número, entonces los exponentes se multiplican. Sé que suena muy extraño y que de pronto estamos haciendo sumas en una multiplicación y estamos haciendo multiplicación en un exponente, pero en realidad si se fijan, pues es una operación que es muy similar. Al final de cuentas, una multiplicación, por ejemplo, si yo estuviera multiplicando 2 por 3, lo que estoy haciendo es que voy a sumar 3 veces el 2. Entonces es lo mismo que nosotros estamos haciendo aquí en realidad. Pues nos da 6. 2 por 3 es 6. 2 más 2 más 2 nos dan 6. O al revés, 3 más 3 pues te dan 6. Entonces a ti te tiene que quedar claro que al final, cuando tú tienes una multiplicación, estás haciendo una suma muy rápido. Entonces es eso, ¿no? Esta regla de los exponentes lo podemos observar ahí. Y lo mismo con una elevación. Cuando tú estás elevando algo, tú estás multiplicando varias veces ese mismo número. Es lo mismo que ocurre aquí. Entonces, esto tal vez cueste trabajo de entenderlo. Sin embargo, pues no es tan difícil de aprender. Vamos con ¿para qué sirven las reglas de los exponentes? Las reglas de los exponentes entonces nos van a servir para hacer multiplicaciones y para hacer divisiones. Ahorita pues en estas operaciones fundamentales solo vamos a hablar un poquito de la multiplicación. Si yo tengo una multiplicación de un binomio por un trinomio, hay que recordar que lo primero que hay que hacer es que el primer término lo voy a multiplicar por cada uno de los términos que tengo aquí y me van a conducir a esto, ¿no? Y el segundo término lo voy a multiplicar por cada uno de los términos y me va a conducir a esto. Si se fijan, yo en cada una de las separaciones puse un más porque estoy poniendo el signo dentro del paréntesis indicando la multiplicación. Aquí estamos usando justo lo de la jerarquía de operaciones y después de hacer la multiplicación ya voy a hacer la suma de resta. Entonces, al hacer la multiplicación nos va a quedar una de las reglas de los exponentes, que es la suma de nuestros exponentes, ¿no? Cuando multiplico x cúbica por x cuadrada, lo que estoy haciendo es sumar el 3 más el 2 y así sucesivamente. Posterior a ello, pues ya lo único que hay que hacer ahora es aplicar otra de las reglas anteriores, que es los términos semejantes, ¿no? Usar los términos semejantes y juntarlos. Entonces lo que hacemos es sumar y restar cada uno de los términos semejantes y a partir de ello pues ya nos queda el final de nuestra ecuación.
Si se fijan, aquí tengo una ecuación de grado 5. El teorema fundamental del álgebra me está indicando que en esta ecuación yo tengo 5 soluciones posibles para esta ecuación. Una solución hay que recordar que tiene que ver con cuál es el número que yo puedo sustituir aquí y que vaya a dar la igualdad. Es decir, si yo sustituyo un número aquí, me conduzca al 0 también, ¿ok? Hay que recordar un poquito también que es una solución, si no, igual lo vamos a ver en la siguiente clase. Productos notables. Los productos notables es nuestra última operación que vamos a tener que trabajar. Y los productos notables, los más importantes, aquí yo solo puse los más importantes, hay muchos. El trinomio cuadrado perfecto, el binomio cuadrado perfecto, la diferencia de cuadrados y muchos más. Sin embargo, estos dos son como los más importantes que usamos, son los que más no sabemos, son los que más todo el tiempo estamos trabajando y durante el curso los vamos a ver, así que también los pueden apuntar en un formulario o bien pues después los trabajaremos, ¿no? Del lado contrario, ya no vamos a trabajar un poco de productos, sino más bien vamos a factorizar. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Hoy vimos operaciones fundamentales para alumnos de segundo semestre de preparatoria. Espero que les haya funcionado, que entiendan lo que vimos el día de hoy, que es un repaso como de álgebra 1, para que recuerden todas esas cosas que tenían que saber para este curso. Nos vemos, cuídense.